Ok, bueno, vamos a comenzar con unos ejercicios referentes a los temas vistos en el video pasado. Y en este caso, bueno, estos ejercicios son extraídos del libro de física universitaria de Ser Semansky, de Editorial Pearson. Undécima edición, que es la que se publicó en 2004, en la edición de español. Y vamos con el ejercicio 14.1 que dice: en un trabajo de medio tiempo, un supervisor le pide traer del almacén una varilla cilíndrica de acero de 85.8 centímetros de longitud y 2.85 centímetros de diámetro. ¿Necesitará usted de carrito? Para contestar, calcule el peso de la varilla. Muy bien, entonces vamos a comenzar eh, con la definición de densidad. Entonces vamos a escribir la densidad, la definición de densidad, que es ρ, que es densidad, es igual a la masa sobre el volumen. Ahí está. Esa es nuestra definición de densidad y es la que realmente nos va a ayudar. ¿Por qué? Por un lado, en el problema tenemos lo que, o bueno, más bien podemos calcular lo que es el volumen a través de la longitud y el diámetro de la varilla. Y también podemos sacar la densidad, ya que la densidad, si nosotros podemos buscar en internet la densidad de el acero, es igual a, vamos a escribirla acá, es igual a 7.85 por 10 a la 3, ¿no? Esa es la densidad. Obviamente esto está dado en unidades de kilogramo sobre metro cúbico, que son las unidades de densidad. Entonces, eso ustedes lo pueden buscar en internet. Es más, vamos a hacer la experimentación y vamos a buscarlo en internet como densidad del acero. Aquí nos arroja un valor de 8050 kilogramos metro cúbico. 8000, aquí tenemos ya otro valor de 7850 kilogramos metro cúbico, y este es el valor que vamos a tomar. De hecho, es el valor de referencia que nos da el propio libro. Entonces vamos a tomar ese como referencia. Vamos a regresar a nuestra resolución del problema. Entonces podemos tener la densidad, o más bien tenemos la densidad de 7.85 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y entonces lo que nos resta para poder calcular el peso de la varilla y saber si vamos a necesitar de un elemento de ayuda para poder cargar la varilla cilíndrica como es un carrito o no, pues bueno, vamos a proceder a despejar la masa que va a tener esa varilla con base a esos resultados. Entonces, para poder calcular el peso, primero tenemos que calcular la masa. Y entonces la masa quedaría despejada como masa es igual a la densidad, que es ρ, multiplicada por el volumen. Así nos quedaría despejada. Y entonces vamos a ver a qué es equivalente el volumen. Nosotros tenemos, y es más, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar a ver si nos proporciona algunas figuritas en tercera dimensión esto. Creo que no. No, está desactivo el modelo de 3D. Bueno, vamos a intentar dibujar. Nosotros tenemos una varilla. Vamos a dibujarla de esta manera. Así. En donde nos dan el diámetro, que es de la base de la varilla. Vamos a ponerlo aquí.
El diámetro tiene un valor de 2.85 centímetros. $2.85 centímetros. Y tiene una longitud de, una más abajo, este es el siguiente problema. Ponerlo más abajo. Y tiene una longitud, nos dice, de 85.8 centímetros. 85.8 centímetros. Ok, para poder calcular el volumen de nuestra varilla, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Para calcular el volumen de la varilla, tendríamos que calcularlo como pi por radio al cuadrado por la longitud de la varilla. Así es como nosotros podríamos calcular nuestro volumen, ¿no? Que es pi por radio, es el área circular de nuestra varilla por la longitud de la varilla. Vamos a colocar ya los valores. Entonces, bueno, pi pues sabemos que es una constante, entonces vamos a dejarla de esta manera. Por el radio, pero el radio no lo tenemos, realmente lo que nos dan es el diámetro. Entonces, para poder calcular el radio, tendríamos que dividir al diámetro 2.85 entre 2. ¿Ok? Ahí tenemos, nada más que hay que tener en cuenta en los problemas, es muy importante tener en cuenta las unidades. Ok, para que las unidades sean consistentes en este problema, necesitamos manejarlas en metros. Y tanto la longitud de la varilla como el diámetro de la varilla nos dan esas dimensiones en centímetros. Por lo tanto, hay que hacer la conversión a metros, lo cual nos quedaría únicamente una multiplicación por 10 a la menos 2, ¿no? Y aquí ya tendríamos lo que son unidades de metro. Es más, vamos a colocarlas 2.85 por 10 a la menos. Aquí me hace falta un menos. A la menos 2 metros, ¿no? Entre 2, esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Así está nuestra fórmula. Entonces tenemos pi por radio, pero el radio se calcula como diámetro entre 2. El diámetro tiene un valor de 2.85 por 10 a la menos 2 metros. Entre 2, eso elevado al cuadrado por la longitud, que la longitud nos dicen que son 85.8. 85.8. De igual manera, tendríamos que multiplicar por 10 a la menos 2 metros. Ahí. Y listo, con esto calcularíamos el volumen. Este valor es más. Este valor vamos a colocar tal cual el valor en la fórmula de cálculo de masa, ¿no? Porque al final de cuentas lo que estamos persiguiendo es calcular la masa. Ese es el objetivo para posteriormente calcular el peso. Que de hecho ya con la masa nosotros nos podríamos dar una idea si podemos cargar esta varilla o no. No tanto llegando al peso, porque el peso, bueno, no me voy a adelantar. Entonces vamos a calcular la masa. Y para calcular la masa nos involucra la densidad de la varilla por el volumen. El volumen ya sabemos que el valor es pi por todo eso, por todo esto que está aquí. Ahora vamos a sustituir, ¿no? M, que es la masa, es igual a la densidad. De igual manera ya tenemos la densidad, entonces vamos a sustituir esa ρ que representa la densidad por
su valor, que son 7.85 por 10 a la 3. Tenemos kilogramos por metro cúbico. Bueno, ahí me hace una transformación automática, una interpretación del editor de ecuaciones. Vamos a dejarla así, 7.85 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Y tenemos que todo esto calcula el volumen, entonces sería multiplicarlo por todo eso, ¿no? Entonces son 7.85 por 10 a la 3 por pi por 2.85 por 10 a la menos 2 entre 2, todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por 85.5, perdón, 85.8 por 10 a la menos 2 metros. Si vemos consistencia de unidades, bueno, metros elevado al cuadrado se va a convertir en metros cuadrados, multiplicado por metros, me van a dar metros cúbicos, entre metros cúbicos, entre metros cúbicos se va a eliminar y únicamente me van a quedar las unidades de kilogramo, como efectivamente esperamos, ¿no? La constante de pi es una constante adimensional, no tiene dimensiones. Entonces, únicamente nos va a quedar la unidad de kilogramos, que es justamente la unidad en la que medimos la masa. Por último, entonces todo esto lo vamos a pasar a la calculadora. Vamos a poner aquí nuestra calculadora y entonces vamos a proceder a realizar el cálculo en la calculadora. Vamos a empezar con me vuelve a hacer el ajuste aquí, kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, lo primero es el valor de 7.85. 7.85. Voy a subir un poquito más la calculadora. Ahí. 7.85. Voy a utilizar esta tecla de exp para poder expresar el exponente de 10 a la 3. Entonces ponemos exp, que es exponente 7.85. Me va a aparecer una e multiplicando al 7.85. Esta e simboliza este 10 y posteriormente me pone un más y un 0, ¿no? Que en este caso el 0 es el exponente al que vamos a elevar, que es el de 3. Entonces vamos a escribir 3. Ok, muy bien. Cerramos paréntesis. Observamos en la parte de arriba que de hecho, pues la propia calculadora que nos da Windows ya hace la conversión de 7.85 a 7850, que sería lo equivalente a 7.85 por 10 a la 3. Eso multiplicado por pi, vamos a poner a pi entre paréntesis también para conservar el orden en esta operación. Desafortunadamente esta calculadora no nos respeta la simbología, sino que nos da de forma automática el valor aproximado de pi, que es 3.141592 y lo demás. Ok, vamos a dejarlo así, tal cual. Entonces son los 7.85 por 10 a la 3 por pi por, vamos aquí a abrir un paréntesis y vamos a abrir otro paréntesis para poder escribir la notación científica del 2.85. Entonces tenemos 2.85 por 10. En este caso tengo un exponente negativo a la menos 2. Entonces con esta tecla voy a cambiar del exponente positivo al exponente negativo. Ahí lo presiono. Veo que es negativo ya. Entonces es 10 a la menos 2. Perfecto. Cierro el paréntesis. Entre 2. Muy bien. Cierro el paréntesis, que es esta parte de aquí adentro. 2.85 por 10 a la menos 2. Entre 2. Todo eso elevado al cuadrado. Ok, en este caso la notación es SQR, que sería algo así como una función dentro de esta calculadora científica. Hay que corroborar que efectivamente el SQR encierre al 0.0285, que es la conversión de la notación científica de 2.85 por 10 a la menos 2, entre 2. Entre 2, porque eso es lo que se está elevando al cuadrado. Entonces está bien. Eso multiplicado por... Vamos a abrir otro paréntesis para volver a utilizar la notación científica, que son 85.8 por 10. Vamos a cambiar el signo
a la menos 2. Muy bien, cerramos paréntesis. Y son todos los valores que están involucrados en esta operación. Por lo tanto, vamos a escribir igual. Y ahí está. Tenemos un valor de 4.29. Vamos a redondearlo a 4.30. Entonces, nuestro valor es 4.30 kilogramos. Ahí está. Ahora uno dirá, bueno, pues entonces la varilla pesa 4.30 kilogramos. Esta es una peculiaridad del sistema internacional en unidades, en donde en el uso diario nosotros relacionamos los kilogramos con peso. Es muy común. Vamos, no sé, a la tortillería y compramos 1 kilogramo de tortillas y cuando nos la pesan nos dan ese valor de 1 kilogramo. Y es peculiaridad porque realmente el kilogramo no expresa peso. Hay que recordar que el peso es una fuerza. Lo que expresan los kilogramos son masa. Sin embargo, pues estamos acostumbrados a decirle peso. Sin embargo, estamos expresando unidades de kilogramos. Y con base a esa experiencia, nosotros ya podemos tener una idea de entonces si podemos cargar esa varilla que tiene una masa de 4.30 kilogramos o no. Yo diría que sí, que no necesitaríamos el carrito porque es un peso aceptable para poderlo cargar con las manos sin necesidad de alguna otra herramienta. Lo que nos pide el problema es calcular el peso, ¿no? Para contestar, calcule el peso de la varilla. Muy bien, si calculáramos el peso, entonces tendríamos que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿no? La aceleración gravitacional. Que en este caso, pues la masa ya nos dio de 4.30 kilogramos multiplicada por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a dejarlo en esa expresión. Y entonces tendríamos que multiplicar, ¿no? 4.30 por 9.81 y eso nos daría 42.18, pero en este caso el peso está dado en unidades de Newton, bueno, en sistema internacional, ¿no? Nosotros estamos utilizando ahorita el sistema internacional porque las mediciones las estamos dando en metro, kilogramo, y esto nos lleva a expresar el peso en newton, 42.18 newtons. Esta unidad es bajo la experiencia de la vida diaria es más difícil de describir porque si yo dijera, bueno, pues entonces la varilla pesa 42.18 newtons, ¿sería capaz usted de levantar y poder transportar la varilla desde el almacén con el valor de 42.18 newtons? La respuesta es que a lo mejor se nos haría difícil, o no, a lo mejor se nos haría difícil la parte de relacionar los newton con nuestra vida diaria. Por lo tanto, el primer resultado, que es la masa en kilogramos, sí nos daría una idea relacionada con la vida diaria de qué tanto puede pesar esa varilla. Entonces, la respuesta sería no necesito el carrito. ¿Por qué? Porque la masa de la varilla es de 4.30 kilogramos y es una masa que yo puedo cargar. Muy bien, ahí tendríamos la respuesta a este problema. Vamos con el siguiente. Un secuestrador exige un cubo de platino, aquí es platino de 40 kilogramos como rescate. ¿Cuánto mide por lado ese cubo? Muy bien, entonces vamos a empezar con el problema. De igual manera, identificamos que lo que tenemos únicamente en este problema como dato es la masa del cubo de platino que está exigiendo el secuestrador como rescate, que es de 40 kilogramos. Pero también podemos obtener la densidad del platino. Entonces, de igual manera, la pueden buscar en internet o
Como referencia, también en el libro nos dan una densidad de, vamos a escribir aquí la densidad de 21.4 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Por metro cúbico. Otra vez ese autoarreglo del editor de ecuaciones. Muy bien, entonces esa es nuestra densidad. Vamos nuevamente a utilizar nuestra fórmula de densidad para calcular la densidad. Entonces la ponemos aquí también, que es la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el problema nos está pidiendo cuánto mide por lado. Como observamos, la fórmula de densidad no nos da directamente no nos da directamente una relación con los lados del cubo, pero lo que sí podemos saber es cómo se calcula el volumen de un cubo. El volumen de un cubo se calcula como lado al cubo. Lado al cubo, que es lado por lado por lado. Así nosotros podemos calcular el volumen del cubo. Y aquí entonces ya encontramos la cantidad por la que estamos preguntando, que es el lado del cubo. Nosotros entonces podemos sustituir en la ecuación de arriba el valor del volumen en el caso específico del cubo. Esto es muy importante. Fíjense bien, el volumen que nosotros calculamos en el problema anterior es pi por r al cuadrado por la longitud, ¿no? Eso es porque tenemos prácticamente una varilla que tiene una geometría cilíndrica. Entonces, el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por su longitud. Muy bien, en este caso, el volumen, para calcular el volumen de un cubo, nosotros tenemos que es el lado al cubo, lado por lado por lado. Muy bien, entonces vamos a sustituir ese valor o esa forma de calcular el volumen directamente en nuestra fórmula de densidad. Entonces escribimos que masa es igual a lado al cubo. ¿Por qué? Porque lado al cubo es igual a volumen. Muy bien. Perfecto. Entonces, de aquí podemos entonces despejar al lado, que es lo que me están pidiendo que yo calcule. Entonces, vamos a despejar al lado de la fórmula de densidad. Entonces, lo despejamos y decimos que lado al cubo es igual a la masa sobre la densidad. Ya en el despeje. Y es más, el despeje no ha terminado. ¿Por qué? Porque realmente ahí tenemos un lado todavía elevado al cubo. Tenemos entonces que despejarlo eliminando esa operación de elevar al cubo, y eso lo hacemos con obviamente aplicar la raíz cúbica a ambos lados. Entonces, de hecho, aquí necesitamos especificar que es la raíz cúbica de la masa sobre la densidad. Ahí está. Muy bien. Y esa sería nuestra fórmula, ecuación, para poder calcular el lado de ese cubo de platino. Entonces vamos a sustituirlo con los valores. Entonces, como masa, tenemos un valor de 40 kilogramos. Perfecto. Y como densidad tenemos el valor de 21.4 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro
cúbico. Muy bien. Entonces, si nosotros hacemos la operación, vamos a ver que kilogramo con kilogramo se eliminan, que metro cúbico con la raíz cúbica se eliminan, queda como numerador dentro de esa fracción y pues efectivamente la unidad que nos queda pues es de metros, que es justamente la unidad en la que vamos a medir los lados. Entonces vamos a recurrir a nuestra calculadora nuevamente y vamos a hacer esa operación. Entonces vamos a sacar la raíz cúbica. Vamos a ver si tenemos aquí trigonometría. A ver, aquí está. Si presionamos esta tecla que es como la second function, que serían las segundas funciones, o la función como alternativa a esos botones, tendríamos la raíz cúbica, pero eso es lo que vamos a hacer al final. Primero vamos a hacer la operación que está dentro. Entonces vamos a poner un paréntesis. Vamos a abrir que son 40 kilogramos. Cerramos paréntesis, entre, abrimos nuevamente un paréntesis, 21.4 por 10 a la 3, que es la densidad. Cerramos paréntesis. Creo que lo conveniente era colocar un paréntesis. Vamos a ver si me lo acepta así esta calculadora. Vamos a sacar la raíz cúbica. Vamos a ver, no, fíjense, aquí ya hay un error porque nos coloca que es la raíz cúbica solamente de la densidad y necesito aplicarlo a la división de 40 entre la densidad, de la masa entre la densidad. Entonces, no nos va a servir. Vamos a borrar esa operación. Vamos a abrir un paréntesis para englobar a toda esa división y vamos a colocar ahora sí 40 entre, vamos a abrir otro paréntesis para únicamente especificar la notación científica que tenemos abajo, que es 21.4 por 10 a la 3 por 10 a la 3. Ahí cerramos paréntesis, cerramos otro paréntesis y entonces ahora sí la segunda función, que es la raíz cúbica, ahí está. Ahora sí, la raíz cúbica, que es la función cube root, está calculándose sobre la división de 40 entre los 21.400, que sería 21.4 por 10 a la 3. Vamos a sacar el resultado con igual. Ahí está, de hecho ya se estaba calculando y nos da un resultado de 0.123, ¿no? 0.123 metros, que es la unidad que tenemos. Podemos convertirlo a centímetros, ¿no? Que sería igual a 12.3 centímetros. Entonces, eso es lo que mediría cada lado del cubo de platino. 12.3 centímetros de lado, recordando que el cubo, una de sus propiedades geométricas es que todos sus lados miden la misma cantidad. Entonces, ahí está. Tenemos un resultado de 0.123 metros, que es igual a 12.3 centímetros. Y listo, con esto estaríamos resolviendo nuestros dos problemas.